¿Cómo es posible que esto se vea mejor que esto? O que este personaje verde se vea mejor que este personaje verde. A veces también es por la televisión que tengas y las nuevas televisiones se nota mucho más cuando es... Crecimos con las películas, pensando que algún día el CGI sería imperceptible ante nuestros ojos. Pero ¿realmente está siendo así? Los efectos especiales son clave para poder contar historias. Nos permiten poder llegar hasta el límite de lo imaginable y volverlo algo tangible, convertir de la nada un algo que por momentos sea real. Ya sea desde una locación impactante en los confines de la galaxia, en otro mundo, en el pasado o en el futuro, o un personaje que sea joven, que sea viejo, una criatura mitológica o un villano increíble, pero que se gane nuestro corazón. ¿Por qué si la tecnología debería avanzar y ser cada vez mejor, pareciera como que las películas de hace 20 años se ven mejores que las de ahora? En este video vamos a desentrañar las 3 razones por las que esto sucede y te aseguro que la última te va a volar la cabeza. Razón número 1. Efectos prácticos. Las siglas CGI hacen referencia a imágenes generadas por computadora en inglés. La primera película en usar 100% este tipo de animación fue Tron en 1982. Ahora bien, más allá de que las imágenes 100% creadas por computadora se comenzaron a utilizar a principios de los 80, ya había películas de hace décadas que utilizaban efectos especiales impresionantes. Entre ellas Star Wars, la serie de Star Trek e incluso más atrás, para mí hoy en día una de mis películas favoritas de todos los tiempos e increíblemente más impactantes a nivel visual, 2001 Odisea en el espacio. Este tipo de cintas lo que hacían era mezclar, a veces con la realidad, a veces no, miniaturas, maquetas, animaciones mediante stop motion, trucos de cámara, en fin, efectos prácticos, y montarlos juntos con efectos realizados por ordenador para enaltecer las imágenes. Por ejemplo, en Star Wars tenemos las naves que son miniatura y los disparos láser realizados a través de animación por computadora. Los efectos prácticos es todo aquello que se puede hacer de la manera más real posible para captarlo por la cámara. Por ejemplo, comparemos Jurassic Park 1 con Jurassic World. La verdad es que la diferencia entre un dinosaurio y otro es abismal, a pesar de que en este caso las secuelas, a mi manera de verlo, hizo un muy buen trabajo. Esta escena de Jurassic Park es tan icónica, tan impactante, que resulta muy difícil de superar. La diferencia principal está en que Steven Spielberg, para esta película, junto con todo su equipo, realmente construyeron un dinosaurio de 3 metros de altura que se movía de verdad. El tener un elemento real allí hace que uno no tenga que simular la luz, no tenga que simular cómo golpearían las gotas de lluvia sobre la piel del dinosaurio, ni siquiera tenga que simular los actores el susto de ver un dinosaurio real de 3 metros, sino que realmente eso está sucediendo en ese momento y en ese lugar. Otro ejemplo, El Señor de los Anillos con El Hobbit. Para El Señor de los Anillos, los castillos y demás, en su mayoría, se realizaron mediante maquetas y miniaturas a escala de los escenarios que querían destacar. La mezcla entre efectos prácticos y realidad, o incluso con un poco de animación por computadora, marcaban la diferencia. Porque hay una realidad, y es que nada va a superar la realidad. Quizás no puedes crear un castillo enorme de metros o una ciudad entera, pero sí quizás puedes hacer una miniatura de esta. Y es que utilizando esto más trucos de cámara, probablemente quede mejor que si lo hicieras 100% por computadora, porque las texturas, las luces impactan de una manera que es más fácil confundir o hacerle sentir al ojo que realmente está sucediendo eso en ese lugar. Tienes una sensación de realismo que es muy difícil de imitar e incluso de igualar mediante el CGI. Por eso hoy en día, a pesar de ser los menos, directores como Christopher Nolan siguen intentando priorizar esta técnica por sobre la animación por ordenador. Aquella icónica escena de Batman persiguiendo al Guasón en el túnel, Nolan prefirió utilizar miniaturas o incluso más adelante voltear un camión de verdad antes que recurrir a una compañía de efectos visuales para que generen esta escena. También hay una verdad, y es que en cuestión de personajes es más... A lo mejor le salía más barato incluso. Porque barato no creo que sea general por ordenador hacerlo con CG y todo eso. O sea, les deben cobrar una pasta que flipas. Y a lo mejor dicen, mira, me sale mejor un puto camión de estos de mierda y lo reviento. Más difícil lograr esto y que quede bien. Si querés hacer un animal que hable o un personaje de fantasía, se puede realizar, ya sea con marionetas especiales,
animatronics, etcétera. Pero personajes que necesiten hablar, hay una realidad, y es que es más difícil lograr un resultado con efectos prácticos sin que realmente nos estemos dando cuenta que es una marioneta. Pero sí, hay posibilidades de hacerlo. Te estarás preguntando entonces, si esto es mejor, entonces ¿por qué no siguen utilizando estas técnicas en vez de las actuales? Bueno, la respuesta a esta pregunta está incluida en la tercera razón, así que quedaste hasta el final. Pero primero debemos hablar de la segunda razón, que es clave también, y es el abuso. En ciertas producciones modernas, el CGI se utiliza muchas veces en exceso, a expensas de la narrativa o el realismo. Porque, seamos honestos, cuando uno se encuentra viendo una película como The Flash y te aparece la escena de los bebés flotando en el aire, o esa cabeza flotando ahí, o esa otra cabeza flotando ahí, te desconecta completamente de la trama. Te olvidas de la película. Hay cosas que, al menos yo, considero que no son 100% necesarias, que es un exceso, que es un abuso, que quizás se terminan haciendo por apuro, por falta de tiempo, o por si después en postproducción necesitan cambiar algo y demás. En fin, abuso. Pongamos un ejemplo. ¿Es realmente necesario que Spider-Man deba ser reemplazado su performance por un personaje animado completamente por computadora en postproducción? No, es un abuso. Tenés al mismísimo Tom Holland ahí realizando su performance en vivo, ya vestido en la vida real con el traje de Spider-Man. ¿Cuál es el sentido de reemplazarlo 100% por computadora? Y doy este ejemplo de Spider-Man porque también vimos 3 trailers distintos de la película donde tenía 3 trajes distintos para la misma escena, y esto es algo que sucede también. A esto es lo que me refería con si después necesitamos cambiar algo en postproducción. Ni siquiera saben qué traje va a tener Spider-Man ahí, si conviene hacer uno nuevo para vender juguetes. Es un abuso. Y déjame decirte que la idea de que el CGI se utiliza en abuso o en exceso no es una idea únicamente mía. Vayamos a la opinión de una voz más autorizada, el mismísimo Viggo Mortensen, que dio hace no mucho una entrevista opinando sobre las precuelas denominadas El Hobbit lo siguiente: en la primera película del Señor de los Anillos, para recrear Rivendell, Mordor y los diferentes paisajes de la Tierra Media, los efectos especiales estaban en su medida. En cambio, en la segunda y en la tercera parte comenzaron a ser excesivos. Al principio se usaba el CGI de forma discreta, pero más tarde comenzó a ser demasiado, y ahora con El Hobbit sucede lo mismo. Creo que está justificado el CGI cuando tenés que traer a la vida a Gollum. Ahora, cuando ya todo se resume a una pantalla verde, o cuando pones puntos en los trajes de los actores para después cambiarle el traje en postproducción, incluso no crear cascos para los personajes para después poder agregarlos por computadora, es un exceso. El 96% de Bueno, a ver, es práctico, ¿sabes? En vez de hacer putos cascos, los haces con ordenador. O sea, es más fácil editar que craftear, yo qué sé, tío. Avengers Infinity War tiene algún retoque de efectos especiales. El 96% de la película, prácticamente toda, tiene retoques de efectos especiales. El CGI debe ser un recurso más dentro de las herramientas para hacer una película, pero no creo que el depender 100% de estos sea el camino para hacer una película. Es este tipo de decisiones, el limitarse a una pantalla verde, a puntos en los trajes, etcétera, el que puede llevar a una percepción de que las películas antiguas eran más auténticas debido a su menor dependencia de efectos digitales y en muchos casos una fidelidad más grande con la realidad. Y el último punto, y el más importante, razón número 3, el tiempo. ¿Sabés que la mayoría de las películas no es que tengan malos efectos especiales o que tengan mal CGI, sino que son efectos sin terminar? Sí, así como lo escuchaste, son efectos sin terminar. Veamos este ejemplo nuevamente con una de las películas de Spider-Man. Tenemos este y este momento donde se nota claramente que no hay nadie abajo del traje. Y es una pena porque realmente esas escenas se filmaron con una performance de Tom Holland. Pero es que este personaje no podría verse más falso. Y realmente, una vez más, me parece una lástima tener un gran actor como Tom Holland haciendo lo que mejor sabe hacer y luego reemplazarlo completamente. Pero bueno, ahora en el último acto, cuando tiene el traje con los detalles dorados, se ve increíble. Buscando entrevistas e información, me encontré con una entrevista donde la empresa de efectos especiales dijo que esto sí había sido programado con antelación, que sabían que querían hacer este detalle, y como eso estuvo planeado, programado con bastante tiempo, se nota, porque realmente me tuve que poner a pensar si esa imagen que estaba viendo era de un traje verdad de Tom Holland vestido ahí, o si había sido modificado por computadora. Y ese es el
punto de los efectos especiales, que sean imperceptibles a la vista, que me lo tenga que preguntar. Hay una gran diferencia cuando se le da tiempo a las cosas. Hoy en día empresas como Marvel se toman solo 2 años en realizar una película, desde el guión hasta el final, y quizás a vos no te parece, pero 2 años es muy poco tiempo. Bueno, pero es Disney. Disney tiene los recursos para poder hacerlo en esos plazos. Ese es el punto. Es una cuestión mucho más de tiempo que de presupuesto. Mira, veamos estas 2 películas que se estrenaron el mismo año. En primer lugar, Avatar 2, El Camino del Agua. ¿Sabéis cuánto presupuesto tuvo Avatar 2? 250 millones de dólares. Y tiene sentido. Se vio increíble. Fue una experiencia fantástica. Salí de la sala pensando que Pandora existía. Ahora vamos a esta película, Thor, Love and Thunder. ¿Sabéis cuánto presupuesto tuvo la película? Si dijiste algo inferior a 250 millones, estás equivocado. Sí, las 2 películas tuvieron el mismo presupuesto, fueron estrenadas el mismo año y hay una diferencia abismal entre una y la otra. Comparémoslo con el pasado. Piratas del Caribe 2 tiene también el mismo presupuesto que Thor 4 y se ve fantástico. Y vamos, hay escenas en el mar, hay una embarcación 100% por computadora, el villano es un calamar hablando con un nivel de detalle y realismo que se hace que sea tangible, palpable. Hasta trajeron a la vida el mismísimo Kraken y la diferencia es brutal. ¿Por qué? Porque el CGI que ves hoy en día, en su mayoría, son efectos sin terminar. Sí, así como lo escuchás. Incluso hay una charla TED hablando sobre esto, que te recomiendo puedas ver. Si querés pedime el link y te lo voy a estar dejando en la caja de comentarios. Pero es la realidad. Las compañías que hacen efectos para Marvel o DC son las mismas que luego se hacen efectos para Interestelar, para El Primer Hombre en la Luna. Son todas más o menos las mismas compañías. O quizás no sean las mismas, pero todas las que trabajan para ellos después tienen películas en donde lo hacen muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo que se da para poder terminarlos. Las mismas compañías que hacen un trabajo impresionante para ciertas películas y en otras son bastardeados por el público y la crítica. La diferencia entre una batalla como la de Batman vs Superman, a Black Panther o un Yoda volando por los aires contra el Emperador, contra Capitana Marvel, es el tiempo y la planificación que tienen estas escenas. Porque mucho de lo que se habla también es que en muchas ocasiones a las compañías de efectos visuales se le dan ideas o directivas de cómo quieren más o menos que sean las escenas y ellos presentan 4, 5, 20 versiones diferentes. Todavía queda todo esto, pero no era el último punto ya. Para que luego el cliente termine eligiendo. Y eso es mucho tiempo perdido y mucho trabajo también. Cuando el CGI se usa como recurso, está bien. Cuando se usa como una dependencia, sin idea previa, sin saber al 100% cómo va a ser la escena, cómo se va a ver mi personaje, qué quiero que haga, qué tiene puesto, se nota. Y digo esto porque para mí este es uno de los puntos clave que yo creo de por qué el cine en general está decayendo. Y es el tiempo que se les da a las producciones. Hay una obsesión total de generar contenido constantemente para ir subiendo a las plataformas, que no se da tiempo a realizar siquiera buenos guiones, que es el punto principal de la historia. Pero bueno, ese es un tema para otro video. Hay algo que a mí en el fondo me lastima, por decirlo de alguna manera. El cine, series, contenido, como quieras llamarle, es un negocio. Lo sabemos, pero es la industria del arte. Y los artistas de efectos visuales, los encargados de darnos estas imágenes, como bien dice su título, son artistas. Artistas que no están pudiendo hacer bien su arte o que se ven obligados a hacerlo mal a propósito, a no dar lo que pueden dar. Y bueno, ser explotadas a trabajar después de hora, los fines de semana, en las fiestas, etc. Quizá lo del arte es la parte menos importante, pero... explotadas. ¿Sabe lo que cobran estos? ¿Sabe lo que cobra esta gente? De ficción, me considero un artista también y hay un placer que te da obligados a hacerlo mal a propósito, a no dar lo que pueden dar. Mira Dolce cuando se le rompe la daga después de encantarla, míralo, se enfada mucho. Cuando la tiene +4 la quiere poner +5. Ahí. ¡Ah! Y bueno, ser explotadas a trabajar después de hora, los fines de semana, en las fiestas, etc. Quizá lo del arte es la parte menos importante, pero hey, he escrito un libro de ficción, me considero un artista también. Y hay un placer que te da el arte que es difícil de explicar.
y haberte preparado, haber estudiado para poder hacer cosas increíbles y tener que hacerlas mal a propósito porque no hay tiempo, hay que entregarlo o lo que sea, debe ser muy frustrante. Creo que todos los comentarios de Reddit que fueron haciendo estos artistas en el último tiempo, las notas, los videos sobre el tema, debería ser un llamado de atención para las compañías. Primero, que hay personas detrás de esto. No es una inteligencia artificial o un robot que lo hace. No, hay gente. De momento. Dentro de poco sí que serán una IA, la verdad. A este ritmo. Gente que ha sido explotada para cumplir con tiempos, que su salud mental quizás no está del todo bien por el burnout laboral, de trabajar tanto y también lidiar con la frustración de que estás haciendo algo que vos sabés que no está bueno, que sabés que es feo y luego, porque siempre primero están las personas, luego de eso, quizás nosotros como espectadores, como consumidores, tendríamos que exigir un poco más también, ¿no? ¿Por qué debo ver productos sin terminar? Visualmente hablando, pero además que muchas veces en la historia dejan mucho que desear. ¿Por qué debo darle mi dinero? ¿Por qué pagar una entrada por algo que no está bien hecho? No tiene sentido. Es como pedir delivery de pizza en una pizzería que sabes que te va a entregar la pizza cruda. No, estoy pagando por un producto terminado, no por algo que está medio a hacer. Entonces es importante también nosotros como consumidores afinar un poco más también nuestro paladar y ser más selectivo con lo que queremos consumir. Porque al final del día, si no hay nada nuevo que esté bueno, siempre va a haber algo viejo que no viste, que está muy bueno también.